El tema que abordan las placas que van a ver a continuación tienen que ver con la continuación del tema los ámbitos institucionales como escenarios complejos y multiactorales, posibilidades y limitaciones de la intervención de los trabajadores sociales en el contexto actual. En esta oportunidad vamos a poner la mirada sobre el autor Vicente de Paula Faleiros, en su artículo denominado Desafíos al trabajo social en los límites estructurales y las actuaciones políticas. Este texto, ¿no es cierto?, ustedes tenían para leer las páginas de la página 123 a la 125. Bien, Faleiros es uno de los autores que abordamos al inicio del cursado, que encontramos que desde una perspectiva crítica de la sociedad capitalista pone la mirada en la relación entre justicia distributiva y relaciones de poder en el trabajo social, en el ámbito de las instituciones. Su punto de partida se centra en considerar que el contexto actual se caracteriza por un incremento cada vez mayor de desigualdad que es propia del capitalismo y de los tipos de Estado neoliberales. En ese marco, esta cátedra observa que sus contribuciones colaboran con reflexiones sobre las posibilidades y limitaciones de la intervención de los trabajadores sociales en las instituciones de política social. A partir de los aportes de este autor, podemos identificar una serie de interrogantes que lo sustentamos en los fundamentos que despliega en su artículo. En estos términos vemos que Faleiros se interroga sobre cuáles son los desafíos del trabajo social profesional en las relaciones dominantes de desigualdad social que el modo de producción capitalista impone cuando establece un Estado de Derecho y democracia representativa. ¿Cuáles son los límites y las posibilidades que podemos identificar ante los límites estructurales a la transformación social en el contexto capitalista? ¿Hay una posibilidad o imposibilidad de una acción transformadora en una sociedad conservadora, de una transformación en el orden dominante que reproduce las condiciones de su propia permanencia? Estos interrogantes podrían ser reflexionados tomando como punto de partida la siguiente problematización. Faleiros dice: hay una contradicción entre una perspectiva de emancipación social, de transformación de la realidad por medio de la profesión y las condiciones capitalistas de explotación y represión, y de un Estado neoliberal articulado a la manutención del mercado y del orden burgués de la propiedad privada, a pesar de las garantías formales de derechos y de servicios públicos. A partir de estos interrogantes, Faleiros nos despliega una serie de contribuciones que los invitamos a recorrer en las siguientes placas. Podríamos plantear algunos puntos de partida para reflexionar sobre los interrogantes anteriormente planteados. Nuestro trabajo en las instituciones u organizaciones vía políticas sociales se desarrolla en un contexto de desigualdad, dice Faleiros, que es propia del capitalismo y es en el marco de una tendencia cada vez mayor de establecimiento de los modelos de estados neoliberales. Otra de las cuestiones que tenemos que tener como punto de partida es que en las prácticas cotidianas el trabajo social se ubica en las instituciones en que predominan esas formas de organización que clasifican los problemas, pero según el punto de vista dominante y de los recursos disponibles. ¿A cambio de qué? A cambio de servicios o beneficios para la supervivencia de los sujetos de derecho.
Entonces, lo que nos muestra Faleiros es que todo el aparato institucional está permeado por la ideología de las mejoras individuales o grupales por medio de servicios, informaciones y responsabilidades que se trasladan a los sujetos de derecho. Y para ello se vale de rótulos que el sistema dominante atribuye a ellos como subalternos, pobres, incapaces, etc. Entonces vemos que las instituciones son las que establecen los objetos de intervención mediante programas, actividades, recursos, pero tenemos que advertir también al mismo tiempo que aseguran derechos y cierta autonomía relativa a los profesionales de trabajo social en sus relaciones de trabajo y de atención con los destinatarios de las prestaciones sociales. En la presente placa diagramamos una síntesis para poder abordar los distintos desafíos que el autor plantea a nivel de la propia institución donde trabajamos y a nivel del trabajo con los sujetos de derecho. Si ponemos la mirada sobre el nivel de la propia institución donde trabajamos, Faleiros plantea que hay que considerar las relaciones de poder instituidas y fundamentalmente las relaciones instituyentes que producen cuestionamiento del poder e incluso en las formas de organización del trabajo y de atención a las situaciones de conflicto. Hay que considerar los límites y las posibilidades, las oportunidades y viabilidades de las transformaciones sociales, entendiéndolas que están en relación dinámica, que son relacionales, pues los límites van a recular o se amplían con la resistencia, la presión, las estrategias de poder. Propender a la construcción de alianzas para cuestionar el poder, hacer más incidencia en las demandas de la población, sobre los dispositivos, sobre los programas y recursos, sobre las actividades y que permitan asegurar los derechos de la población y la autonomía relativa profesional. También es fundamental trabajar en relación, en la correlación de fuerzas. Esa correlación de fuerzas se expresa, dice Faleiros, en leyes, normas, dispositivos, conocimientos, relaciones profesionales, valores como en demandas, presiones, organizaciones, condiciones y modos de vida. Comprender esa realidad, comprender que el lugar de trabajo de los profesionales es donde se predisponen para el surgimiento de alternativas de compromiso con los intereses, los valores, los servicios, los proyectos hacia la población. A nivel del trabajo con los sujetos de derecho, el autor plantea que, comprendiendo que las desigualdades de relación de clases en el sistema productivo están articuladas a las desigualdades de género, raza, orientación sexual, etc., hay que apostar y trabajar para que esas relaciones puedan articularse a las relaciones de mujeres, a las luchas de las mujeres, de los negros, de los homosexuales, de personas con otras orientaciones sexuales, etc. Hacer la crítica a los rótulos que el sistema dominante atribuye a estos sujetos. Compartir, dice, trabajar y descifrar con el sujeto la comprensión de este tipo de relación y de esas condiciones. Y construir esquemas de distribución con el cambio de poder de los sujetos y organizaciones sobre esas condiciones y la búsqueda de articulación con un poder más amplio y fuerte hacia la transformación y emancipación social. Consideramos concluir con una reflexión que nos pareció muy pertinente, muy precisa y muy clara, que reúne los desafíos que plantea este autor para el campo del trabajo social. Faleiros dice que entre los desafíos, los grandes desafíos del trabajo social,
frente a las desigualdades, es necesario avanzar en la emancipación, que se estructura en el conflicto de clases, con presiones de los trabajadores para reducir la desigualdad de renta, para reducir la acumulación, para reducir las desigualdades de género, de raza, de homofobia, y así conquistar más distribución de la riqueza socialmente producida. Esto se hace por medio del Estado, dice este autor, que pasa a ser una institución de correlación de fuerzas, un campo de fuerzas con hegemonía del bloque en el poder, pero asaltado por las demandas y con espacios conquistados de poder y distribución. En ese sentido, los invitamos a que puedan recorrer el texto, si ya han hecho la primera lectura, que con las placas explicativas de esta clase puedan volver al texto y poder localizar las contribuciones más sustantivas que nos ofrece Faleiros con su artículo. Muchas gracias.